Bueno, profe, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Álamo Vergara Francisco, tengo 19 años y soy de Andalgalá, del interior. Este, bueno, Mi idea ahora es presentarme un poco. Soy un chico que empezó a estudiar esta carrera porque toda mi vida me llamó la atención lo que es el deporte en sí. Hará 2 o 3 años atrás, cuando empecé a ver qué profesión podía gustarme para estudiar, yo me decidí sobre el profesorado en educación física, ya que me di cuenta que me gustaba transmitir y a la vez poder enseñar algo. Me gustaba transmitir lo que yo sabía y lo que yo podía entender en cuanto a temas, en cuanto a mis conocimientos en sí. Bueno, en el primer eje temático, lo que nosotros vimos fue el acercamiento a las prácticas docentes como prácticas situadas hacia el reconocimiento de la complejidad. Bueno, acá lo que yo resaltaré como más importante, lo que a mí más me llamó la atención, fueron los rasgos característicos que debe tener un docente para su actividad. Acá podemos encontrar la multiplicidad de tareas, o sea, es decir, que un docente no solamente se dedica a enseñar, sino que se tiene que implicar en cuanto a la enseñanza del niño, la formación de ocupa más y abarca más de lo que sería la enseñanza. O sea, no se dedica solamente a enseñar, sino se dedica a transmitir un montón de cosas, valores, eh, un montón de cosas más. También otro rasgo característico era la variedad de contextos en los que se puede desarrollar un docente. O sea, un docente no solamente es docente adentro de una escuela, sino que también lo puede ser en un ámbito no formal, en la calle. Uno también cumple función de docente en cuanto a varias situaciones que pueden ocurrir. Podríamos ver también la inmediatez que debe tener un docente. La inmediatez que debe tener un docente significaría la capacidad que éste tiene de manejar sus conocimientos para poder transmitir al alumno, por así decirlo. La indeterminación de situaciones también, eso es muy importante para el docente, ya que tiene que saber que no siempre las cosas van a suceder como él planea, sino que pueden haber diferentes como estímulos, diferentes situaciones que capaz que uno en su planificación no las tiene en cuenta, pero bueno, al ser una tarea en la que trabajamos con niños, con gente, o sea, al ser una profesión en la que estamos en contacto con distintos pensamientos, debemos, como se dice, esperar lo inesperado. Dos rasgos característicos más que me faltaron nombrar es la complejidad del acto pedagógico, que serían las situaciones que ocurren a lo largo de nuestro trayecto, que nos dan como cierta complejidad, cierta dificultad a la hora de tener que transmitir conocimientos y distintas cosas. De otro más sería la implicación personal y el posicionamiento ético que tiene un docente, ya que no todos los docentes van a enseñar de la misma forma, es decir, cada enseñanza va a depender en cuanto a los valores, la ética, la moral que tenga cada docente. En el eje número 2 vimos las prácticas docentes en el contexto social y cultural. Acá nos enfocamos más en las relaciones entre la familia, la comunidad y la institución educativa. Acá hablábamos de las diferentes dimensiones que puede tener la enseñanza. Eran la dimensión personal, es decir, que el maestro es como que tenía características en las que él imprimía su vida personal en el alumno, por así decirlo, le transmitía su enseñanza en base a su vida personal. De ahí teníamos la dimensión institucional, que nos planteaba de que cada enseñanza estaba regulada por la institución en la que se desarrollaba el docente, por así decirlo. De ahí tenemos la dimensión interpersonal, que sería como la relación que lograba mantener o formar el docente en cuanto a su alumno. Luego encontramos la dimensión social, es decir, que la enseñanza del docente debía depender o estaba regulada por el entorno social, histórico, político que ocurría en el contexto en el que él enseñaba. De ahí estaba la dimensión didáctica, que nos planteaba que el docente busca diferentes modos, diferentes caminos
para generar una buena comprensión en el alumno. O sea, es buscar que el alumno construya su propio conocimiento, por así decirlo. De ahí encontramos la dimensión valoral, que nos hablaba de que el docente transmitía, o sea, imprimía también en el alumno un conjunto de valores. Luego de esto, también encontrábamos el contrato fundacional. El contrato fundacional nos planteaba que, bueno, se planteaba que el contrato fundacional era el primer pacto que había entre la comunidad y la escuela. Regulaba lo que se debía enseñar, los conocimientos básicos que debía tener el alumno para poder formar parte de la sociedad. Y bueno, en el tercer eje vimos las herramientas para investigar, el camino hacia la intervención. Acá la profe nos ayudó, nos dio ciertas herramientas para poder entrar a las escuelas, nos habló de los métodos cuantitativos y cualitativos, métodos los métodos cuantitativos y cualitativos. Nos hablaba de que los cuantitativos se enfocaban más en tener un panorama general, por así decirlo, y los cualitativos se enfocaban, como bien lo dice, en la calidad del producto. Es decir, un cuantitativo sería, por ejemplo, encuestas para tener un panorama general, un número, por así decirlo. Lo cualitativo serían las entrevistas. Esta nos ayudaba a conocer más el entorno en el que nos estábamos desarrollando y lograr un mejor conocimiento de y de ahí también estaba otro que que usaba los dos métodos mezclados para lograr también tener un panorama general. Otro tema, profe, del cual me estaba olvidando de hablarle, era lo de instituciones abiertas y cerradas. Ahí me acuerdo claro en clase que surgió cuando usted nos hizo la primera pregunta de qué pensábamos o imaginábamos, suponíamos por instituciones abiertas o cerradas, la confusión de escuelas privadas y públicas. Pero después usted logró explicarnos de que no, de que una escuela podía ser abierta de gestión pública o abierta de gestión cerrada. Esto dependía de cómo se relacionaba la institución con el medio o sea, con la sociedad en la que habitaba. Bueno, encarando el eje 4, voy a comentar lo más importante en cuanto a mis narrativas. Bueno, mi primera narrativa fue de la escuela número 15, que estaba enfrente de la Plaza de Villa Cubas. Me acuerdo claro cuando usted nos planteó lo de ingresar a esta institución. Yo no me sentí tan nervioso porque, bueno, ya había ingresado con otra materia que era juego y recreación. Habíamos ingresado a realizar juegos para los niños. Ahí, si no me equivoco, nos había tocado hacer el contexto de la situación, nos había tocado entrevistar a vecinos, preguntarles qué opinaban de la institución, si se relacionaban con esta, si les molestaba el hecho de que haya tanta circulación de gente por el mismo hecho de la escuela. Bueno, ahí lo que yo pude identificar fue en cuanto a las dimensiones. Pude ver la dimensión valoral, porque vi que en esta escuela se mantenían muchos valores en cuanto a lo que era el respeto hacia la bandera cuando era el arriamiento, cuando la bajan, por así decirlo. También logré ver la multiplicidad de tareas que ocupa un docente, porque había docentes que no solo estaban afuera, o sea, no pudimos observar que estaban adentro de las aulas dando clases, y cuando salían en los recreos se encargaban de poder hablar con los niños, enseñarles cosas en cuanto al comportamiento y todo esto. Y cuando tuvimos que realizar los juegos por la actividad del Día del Niño, cuando tuvimos que realizar los juegos en agradecimiento a que nos hayan dejado entrar a esta institución, yo ahí noté la complejidad del acto pedagógico. Esta lo noté porque, bueno, había niños que lamentablemente se comportaban mal o realizaban cosas que capaz que entorpecían lo que era dar la clase y poder hacerlo jugar a los chicos. Bueno, en mi segunda narrativa yo hablé de mi experiencia cuando ingresamos al Colegio Nacional, que está ubicado por Sarmiento.
Eh, Ese día sí me sentí un poco más nervioso porque si bien tuve la dicha de poder observar la escuela desde un plano más alto, porque un amigo mío vive en el edificio al lado y podía observar y veía a los chicos y todo, nunca había ingresado y nunca había tenido contacto con este. Em, bueno, lo que nos había tocado ahí era hacer entrevistas a docentes y directivos. Este, pude identificar desde mi punto de vista una dimensión social, ya que nos contaban de que esta escuela era considerada un patrimonio cultural. Yo creo que ahí entraría como el tema de que no se lo podía modificar, no se lo podía realizar cambios en su infraestructura, ya que al ser un patrimonio cultural se debía respetar lo principal que esto tenía. Una cosa que yo también observé fue la dimensión valoral, porque en un momento estábamos adentro y entró una chiquita sin el uniforme y la profe le recalcó lo del uniforme. Le preguntó cuándo iba. Perdón, esto sería como una dimensión interpersonal. Intervaloral, la dimensión que yo también identifiqué fue que, por ejemplo, cuando los chicos entraban no te saludaban o pasaban nada más, y los directivos y los profesores buscaban que estos tengan el respeto también para decir hola, buenas tardes, ¿cómo están? Transmitir ese tipo de valores, por así decirlo. A la vez, en este mismo colegio pude notar un rasgo de la característica docente, que fue la inmediatez en los docentes que nos brindaron información en cuanto a los espacios que había en la escuela. Cuando nos contaban de lo de la caja fuerte que se ubicaba en el pasillo principal, la inmediatez para poder explicarnos por qué estaba ahí o qué función cumplía en sus orígenes. De ahí la inmediatez de otra profesora para explicarnos lo del laboratorio, qué se hacía ahí, qué se trataba, cómo se trabajaba y todo eso. Y ya como mi última narrativa, la tercera, cuando fuimos al GIN número 1, si no me equivoco, al anexo, me llamó la atención que era un lugar alejado del casco céntrico. Para poder llegar ahí tuvimos con los chicos, con mis compañeros de grupo, tomamos un colectivo todos juntos y llegamos ahí a horario. Lo que teníamos que hacer también era todo, digamos, era ya entrevistas a directivos, profesores que había ahí, el contexto. Nos dimos cuenta de que el contexto, o sea, en cuanto al contexto, de que en esa zona habitaba gente mayor que no, a la hora en la que nosotros fuimos, no se encontraban, estaban seguramente durmiendo la siesta. En cuanto a los profesores que nos atendieron, la verdad que quedé sorprendido porque eran muy buenos, o sea, se notaba la predisposición que tenía, se notaba que que tenían ganas de explicarnos todo lo que nosotros podíamos plantearles o las preguntas que nosotros le hacíamos. Me llamó la atención de que es una escuela súper nueva, nos contaba que hace 2 o 3 años creo que están en esa zona. La instalación muy linda. Está totalmente adaptado para los niños. Podíamos observar la dimensión valoral, ya que había en las propias salitas había zonas de baño, zonas de higiene, para que los niños vayan y enseñarles los valores de lavarse las manos, bueno, lo que sería higiene en sí. Y bueno, acá yo creo que pude observar también la variedad de contextos, ya que no era lo mismo lo de los niños de la escuela número 15 de Villacubas, a los niños estos. Si bien eran distintos niveles educativos, pero se notaba en cuanto a los padres una mayor relación con la escuela, o sea, con la institución, un mayor compromiso. Nos contaban de que ellos sí se comprometían con la escuela. Es más, los directivos nos contaron de que había a veces que hacían algunos tipos de eventos o así, que los padres siempre colaboraban. Y bueno, como para ir cerrando ya esto, una pregunta disparadora que yo tomé fue cómo empecé la materia. Yo empecé la materia con incertidumbre en cuanto al nombre y cómo se iba a desarrollar la materia. Me llamaba mucho la atención qué temas íbamos a tratar o cómo íbamos a poder desarrollarnos en nuestra práctica docente, qué aspectos íbamos a tener en cuenta, qué cosas íbamos a poder vivenciar y todo eso.
Considero que aprendí mucho. Los temas que a mí más me quedaron claros fueron los del contrato fundacional, instituciones abiertas y cerradas. Lo de las dimensiones también fue algo que me marcó, como que me llamó mucho la atención. Y empecé la materia, yo creo que bien, empecé llevándola bien con los trabajos prácticos aprobados. Cuando llegó el primer parcial tuve unas confusiones muy grandes. También conté con poco tiempo para estudiar por temas personales. Pero gracias a Dios pude remontarla. En el segundo parcial entendí muy bien toda la temática que se trató en el eje 2. Pude sacarme muy buena nota, pude remontar esto y pude encaminarme para lo que yo quería, que era la promoción. Los aspectos que yo creo que debería fortalecer un poco, creo que sería lo de las herramientas para el ingreso a las instituciones, cualitativa, cuantitativa y todo eso. Bueno, yo creo que no queda nada más por decir. Agradecerle a usted, profe, por habernos dado la oportunidad a la mayoría de los chicos del curso para promocionar la materia. Y bueno, para que no siga siendo más extenso el video, eso sería todo mi presentación del coloquio. Muchas gracias.